libertad, donde el Espíritu Santo está, hay verdadero gozo. ¿Cuántas mujeres están buscando ayuda, están buscando terapias, porque no se sienten felices, porque hay depresión, porque hay frustración? Y estamos buscando algo. ¿Cuánta gente hasta se está suicidando porque están pasando por depresión? O a veces estamos buscando entretenernos en algo porque no estamos gozosas, no estamos plenas. Y no quiere decir que esté mal ver una película o hacer algo divertido. Pero más que eso, qué hermoso sería experimentar el gozo del Espíritu Santo. Y dice que nuestros lagares rebosarán de mosto. Vamos a disfrutar una alegría que no te la puede dar el dinero, que no te la puede dar un viaje, que no te la puede dar un terapeuta. Y si tú padeces depresión, vas a vivir el milagro de que esa depresión se vaya de tu vida. Cuando tú honras a Dios, dice que tus lagares van a rebosar de mosto, va a haber alegría en tu corazón, va a haber gozo en tu corazón, a pesar de que puedas estar pasando por cosas difíciles, va a haber una alegría, y esa alegría va a venir del Espíritu Santo en tu vida. Él va a llenarte, y Él dice que va a dar en abundancia. Él da hasta que rebosa, Él da en cantidad. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que el resultado de honrar a Dios sea esto? Vamos a vivirlo, vamos a experimentarlo. Dice el versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Otro tema muy importante, el castigo. ¿Cuánta gente, si estás leyendo la palabra de Dios por primera vez, puedes creer que dice que Jehová castiga? Porque para mucha gente es, yo no sabía que Jehová castigaba. Debe haber un error en la traducción. No hay error. Jehová castiga. Dice, como el padre al hijo a quien quiere. Un padre que verdaderamente ama a sus hijos, los castiga por amor. Porque sabe que si no lo reprende, no lo castiga, no lo exhorta, su hijo va a endurecer su corazón, va a seguir desviando su corazón y va a llegar un momento en que va a ser demasiado tarde y su vida se va a arruinar. Y si hay alguien que le duele castigar, yo creo que es a un padre. Y así es Dios. Dios no disfruta el castigarnos. A Dios le duele más que a nosotros, pero Él sabe que es necesario y la vida del Hijo de Dios tiene que pasar por muchos tratos de Dios, muchos tratos de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en Job 5:17, bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Bienaventurado quiere decir dichoso. 3 veces feliz el hombre a quien Dios corrige. Porque si Dios te corrige, porque si Dios se toma el tiempo de corregirte, es porque eres su hija, es porque te ama. Escuchamos que todos somos hijos de Dios. Según la Biblia, no. Todos somos criaturas de Dios. Pero la Biblia nos enseña que hijos solamente aquellos a los que Dios les dio la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Tú no corriges a los que no son tus hijos o tus hijas. Sería muy raro que tú te metieras a corregir al vecino, no. Así Dios. Si Dios te corrige, es porque eres su hija y esa es una buena noticia. Por eso dice dichoso. Porque Dios te ama, porque Dios se toma el tiempo de corregir tus caminos con un propósito. Pero vamos a ver un poquito, es un tema bien extenso que podríamos analizar tantas cosas tan importantes e interesantes, pero vamos a ver un ejemplo. Ahí hay un libro en la Biblia, segundo libro de Samuel. Capítulo 12. Dice, y el antecedente de este capítulo habla del rey David, que fue un hombre que amaba a Dios, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero lamentablemente cayó en un pecado tremendo de adulterio y de homicidio. Y Dios, aunque era
el rey que Dios había escogido, aunque Dios sabía que David amaba a Dios, lo castigó, y lo castigó por amor, porque Dios es un Dios santo. Y dice aquí, dice en el versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Aquí reconoce David, pequé contra Jehová, y Natán le contestó a David, o sea, el profeta Natán, que fue quien Dios envió a hablar con David, le dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En otras palabras, Dios perdonó a David su pecado, no morirá, pero dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dice aquí, tu pecado te ha sido perdonado, no morirás. Tenemos que entender una cosa, que el castigo de Dios para sus hijos no nos da lo que merecemos, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Nuestro pecado merece la muerte. El pecado es algo que ofende a Dios, es algo horrible ante Dios. Dios es un Dios santo. Cuando Dios castiga a sus hijos, no nos está dando lo que merecemos, porque mereceríamos la muerte. Dios nos ha perdonado, por eso aquí le dice a David, necesitabas morir, pero Dios lo perdonó, Dios remitió su pecado. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tomó nuestro lugar, hubo alguien que pagó el castigo que merecíamos, que fue Jesucristo. Y muchas veces no lo entendemos, pero imagínate a alguien que es un homicida o que es un violador. ¿Qué pensarías de un juez que a ese homicida y a ese violador digan, lo veo arrepentido, no va a pagar ningún castigo, es libre? ¿Pensarías que ese juez es justo? No, pensarías que es corrupto. Imagínate Dios. Dios es justo y el pecado merece la muerte. Por eso murió Jesucristo. Murió porque Dios tenía que castigar el pecado, pero no lo castigó en ti y en mí como merecíamos, sino que Él mismo, Dios hecho carne, tomó nuestro lugar y padeció lo que nosotros teníamos que haber padecido. Entonces el castigo de Dios no es lo que merecemos, sino es una disciplina, una enseñanza, y Él nos azota, dice la Biblia en Hebreos, que nos azota para enseñarnos la santidad. Vamos a ver Hebreos capítulo 12 para entender más acerca del castigo del Señor. Hebreos capítulo 12. Dice en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota, ve la palabra, azota a todo el que recibe por hijo. Es fuerte, azota. Dios castiga a veces de una forma tremenda. Y dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, fíjense lo que dice, sois bastardos y no hijos. Todo esto viene en la Biblia. Entonces, es importante entender la disciplina de Dios. Dice el versículo 10, y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestros padres nos corregían y nos pegaban para como ellos pensaban, ¿no? Para que nos portáramos como ellos pensaban, o habláramos como ellos pensaban. A lo mejor a veces excedieron, a veces no lo sé. Pero nuestro Padre, que es perfecto,
Él sí nos da el trato justo y a veces nos tiene que azotar, pero dice que el propósito es para que participemos de su santidad. El propósito de Dios cuando nos castiga es enseñarnos lo horrible que es el pecado, lo mucho que Él lo detesta y que Él es un Dios santo. No hay otra forma de aprender santidad. Tenemos que ser disciplinados por Dios y a veces hasta azotados por Dios, pero lo hace no dándonos lo que merecemos, sino más bien enseñándonos lo horrible que es el pecado, y lo hace con el propósito de participar de su naturaleza, para que seamos más como nuestro Padre Dios. Ese es el propósito. Por eso cuando Dios trate contigo, gózate y dale gracias, que Él se está tomando el tiempo de disciplinarte, de moldearte y de tratar contigo, y que Él no te está dando lo que te mereces, porque te mereces la muerte. Todos hemos pecado y merecemos la muerte, pero ya hay alguien que se puso en nuestro lugar. Entonces agradezcamos a Dios y gocémonos de que somos sus hijas. Padre Dios, gracias por tu palabra este día, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu disciplina. Ayúdanos a aprender de tus tratos con nuestras vidas, Señor. A saber que no lo haces para destruirnos, Señor, sino al contrario, para que seamos más como tú, para parecernos más a ti que eres un Dios santo, Señor. Y también enséñanos a honrarte, como esa mujer que rompió y que vació ese alabastro, Señor, que derramó ese perfume, Señor, y llenó tu corazón, Señor, la forma en que ella se humilló y te honró. Ayúdanos así, Padre Celestial. Enséñanos a verdaderamente honrarte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, porque todo es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.